Bueno, ahora sí, vamos a entrar en la palabra del Señor, amén. Pero yo quiero que antes usted haga esta declaración conmigo de todo su corazón. La palabra de Dios es viva. Vamos a repetir, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a repetir nuevamente después de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y va a cortar mi espíritu, mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Amén. Amén. Bueno, quiero que me acompañen por favor al libro de Lucas en el capítulo 9, en el verso 62. Abra su palabra en el libro de Lucas, el capítulo 9, en el verso 62. Y este es Jesús hablando. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas 9, verso 62. También los que no tienen la Biblia a la mano pueden acompañarnos en el screen. Amén. Entonces vamos a tratar de avanzar y vamos a poner todo nuestro entendimiento en ello. Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo, repita conmigo, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otra vez. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En la historia de los conquistadores españoles hubo un hombre que resaltó mucho y su nombre es Francisco Pizarro. Y resulta que este hombre quedó para la historia. ¿Por qué? Porque cuentan los relatos que él y sus hombres y su ejército fueron a Panamá, conquistaron y ahorita tenían en la mira a Perú. Decían que en Perú había grandes riquezas por conquistar, aún mayores que las que ellos pudieron encontrar en Panamá. Y este hombre, Francisco Pizarro, cuenta la historia que al estar a las puertas del Imperio Inca, como se le conoce a Perú, ¿cuántos hay de Perú aquí? No tenemos todavía, pero tal vez nos están escuchando algún peruano, amén. Entonces, dice que este hombre, Francisco Pizarro, se paró delante de sus hombres y trazó una raya en esa tierra antes de entrar allí. Y les dijo a su ejército, les dijo esto que encontré. Por este lado se va a Panamá a ser pobres. Pero por este otro lado se va al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano o buen español, lo que más bien le convenga. ¿Cierto? Entonces, dice que de 112 hombres, solo 13 escucharon la voz de su comandante y dieron ese paso con él a conquistar el Perú. ¿Se imaginan? 13, tan solo 13, ni siquiera la mitad, ¿cierto? Entonces esta historia quedó para las analogías nuestras. Y meditando en esto que pasó, no está tan alejado de lo que el Señor Jesús nos dijo en Lucas que acabamos de leer, ¿cierto? Es como que esta frase tiene mucho que ver con lo que Jesús dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces Jesús está trazando una línea, mis hermanos. Creo que es el tiempo en el que Jesús nos está diciendo quiénes me quieren acompañar. Amén. Porque si tú pones tu mano en el arado, dice el mismo Jesús, no eres apto para el reino de los cielos. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Miren lo que nos dice Mateo 11:2. Desde los días de Juan el Bautista, perdón, no di esa cita, pero yo se los voy a leer. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, ¿los que qué? Logran aferrarse a él. Amén. Entonces, no sé en qué área de tu vida tú estés ahorita mismo luchando. No sé, solo el Espíritu Santo te puede dar la revelación en qué lugar o en qué
mejor dicho, qué decisión tú tengas que tomar, en qué área tú estás batallando ahora mismo. Pero recuerda que es necesario que te aferres al reino de los cielos y que tú hoy día salgas con una visión más clara y logres tomar decisión o decisiones donde el Espíritu Santo necesita que tú tomes una decisión y que sea radical. Que no empecemos, como dice la palabra, a ser hombres y mujeres de doble ánimo, sino firmes en lo que queremos. ¿Cuántos deciden por Jesús? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Porque es que no se trata tampoco de nosotros decidir por Jesús, sino que dice la palabra que Él nos amó primero. Amén. Y que Él está buscando personas decididas por Él. Amén. Ese es el título de la prédica, decisiones. Deuteronomio 30:15 dice, Deuteronomio 30:15 dice, miren lo que dice Dios. Mira yo que he puesto delante de ti hoy. Hoy dice el Señor, la vida y el bien, la muerte y el mal. Y si usted lee en su Biblia más adelante en el verso 19 dice, escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Eso es lo que nos dice Dios. Bueno, nos dice, aquí está, tienen dos elecciones, ¿cierto? Pero Él nos aconseja ¿qué? La vida, porque Él es nuestro Padre bueno, ¿cierto? Él es nuestro Padre bueno y Él quiere lo mejor. ¿Qué padre quiere lo mejor para sus hijos? Todos, ¿cierto? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Ahora, ¿cuánto más el Señor? Pero es que tenemos que decidir, ¿cierto? Él no nos puede obligar a hacer. Él nos dice, pongo el bien y pongo el mal. Tú escoges. Y miren la promesa, para que vivas tú y tu descendencia. Así que las decisiones que usted y yo tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino que repercuten ¿en quién? En nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos por generaciones. Usted y yo tenemos el poder dado por Dios de impactar a nuestras generaciones. Amén. Y lo tenemos que hacer ¿para qué? Para bien. ¿Cierto que sí? Amén. Pero la decisión es nuestra, ¿cierto? En cualquier área de nuestra vida siempre la decisión va a ser únicamente personal, ¿cierto? Entonces, Josué 24:15, miren esta frase de Josué que le dijo al pueblo y es muy parecido a lo que el Señor Jesús dijo más adelante. Dice, ¿lo tenemos? Josué 24:15, amén, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros antepasados cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, amén y amén. Aquí todos estamos decididos que nosotros y nuestros hijos van a servir al Señor, amén. Entonces Josué le está diciendo al pueblo, lo está confrontando y les está diciendo, bueno, ok. Y era que el pueblo andaba como ambivalente, ¿cierto? Estaban ya en la tierra, ¿verdad? Y le dice, primero, ¿qué le indica allí? Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, bueno, elijan, ¿a quién van a servir? Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando se encontraban al otro lado del río, recuerden que qué pasó a esa generación de padres, de esta nueva generación que estaba hablándole Josué, todos ellos perecieron, gracias gordo, todos perecieron en el desierto, ¿cierto? ¿Porque Dios lo quiso hacer así? No, porque ellos mismos, por la dureza de su corazón, decidieron que eso pasara, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por esa misma dureza de su corazón. Porque decidían siempre servir, su corazón siempre se inclinaba hacia esos dioses extraños, ¿cierto?
Y segundo, también le dice, no solamente tienen esos dioses de vuestros antepasados, tengan cuidado con los dioses que están en esta tierra. Recuerden que esa generación había entrado a una tierra, pero ahí habían, ¿qué? Gigantes. Esa tierra estaba ocupada todavía, ¿cierto? Y ellos tenían que ir a luchar. Y ahí al llegar encontraron que esa gente servía a otros dioses, ¿cierto? Los dioses de los amorreos, como lo dice ahí. Entonces, ¿a quién estás escogiendo servir, iglesia? Medítalo en tu corazón. ¿Estás sirviendo, como lo dice Josué allí, a los dioses de tus antepasados? A las cosas que han venido sucediendo en tus generaciones, en tus padres, en tus abuelos, en tus familiares antepasados. ¿Te estás inclinando hacia ellos, a las creencias o a los malos hábitos que pudimos haber aprendido de ellos? ¿A las malas decisiones que ellos tomaron? Alejados de Dios, por supuesto. ¿O estás tomando quizás tu corazón, quizás no, yo no lucho con esas situaciones, pero quizás tu corazón se esté inclinando, como lo dice Josué al pueblo, por estos dioses que has encontrado en una nueva tierra? Cada día se levantan nuevas religiones, nuevas creencias, nuevas filosofías, ¿cierto? Entonces, al mundo actual, como dice la palabra, porque recuerden que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar, ¿cierto? A través de esas distracciones que hay en el mundo sutil, ¿cierto? Y sin darnos cuenta, nuestro corazón puede estar inclinándose hacia ese Dios del mundo. Amén. O por el contrario, tú estás inclinándote a la verdad de Cristo Jesús. ¿Hacia dónde se está inclinando tu corazón? Porque necesitamos tomar una decisión. Lo que estás viviendo en el presente y lo que yo esté viviendo en el presente son resultado de las decisiones que hemos tomado ¿cuándo? En el pasado, ¿cierto? Totalmente de acuerdo con eso, ¿cierto? Lo que todos estamos viviendo en este momento son el resultado de situaciones o de decisiones pasadas. Y si quizás no estamos contentos con lo que estamos viviendo ahorita, en nuestro presente, pues hoy tenemos la decisión de empezar a afectar ese futuro, ¿cierto? Y de empezar a tomar decisiones que afecten nuestro futuro para bien. Amén. Entonces, tenemos que siempre meditar eso en nuestro corazón. Pero usted me dirá ahora, no, Carolina, lo que pasa es que eso era para cuando yo estaba joven, yo ahorita estoy ya muy viejo, mi edad, y quizás ya yo qué puedo hacer, y quizás hay una frustración en el corazón, ¿qué puedo hacer yo si ya mis hijos están grandes? Ya yo no puedo cambiar nada, quizás ya yo estoy avanzado en edad, ¿ya qué? Pues déjame decirte que si tú piensas y te importa la edad, pues a Dios no le importa la edad. Amén. Porque déjame decirte que da igual que tú tengas 15 o que tengas 100 años. Para Dios nada es imposible. Amén. Y Él puede cambiar tu historia. Para Dios nunca es tarde. Y Él puede cambiar y hacer que tu vida, tus años que te resten de aquí en adelante, los pueda cambiar. Miren lo que dice su palabra que anoté aquí. No recuerdo la cita, pero dice, concederá a los que lloran gloria en lugar de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez del espíritu angustiado, para que Él sea glorificado. Amén. Y dice que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. ¿Cuántos conocen el árbol roble? ¿Cómo es ese árbol? Fuerte, frondoso, ¿cierto? Bien parado, ¿cierto? Entonces esa es la palabra de Dios para los que estén pensando en su edad y que piensan que ya no pueden hacer nada con sus años. No, el Señor está diciendo que van a ser robles bien formados, pero es que tiene que tomar la decisión de entregar su vida al Señor. Amén. Así que si usted está pensando en eso, pues también tome el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Si Abraham hubiera mirado su edad, quizás no hubiera alcanzado, ¿verdad? Nada. Isaías 62, gracias, Caro. 61:3, ok. Anótenla y la pueden meditar en casa. Isaías 61:3, gracias, Caro. Y vemos que Abraham no consideró su edad ni lo viejo que estaba.
Miren que a los 75 años salió de su casa por mandato de Dios. Y a los 100 años le dio, ¿qué? Un hijo, ¿cierto? Y es el fruto de su descendencia. Amén. Que Dios le prometió. Entonces, si Abraham hubiera puesto sus ojos en lo natural, hubiera perdido la promesa del Señor. Pero dice la palabra que dice que Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Y dice que se fortalecía conforme a lo que Dios le había dicho. Yo no sé Dios qué te ha dicho a ti, pero tú tienes que creerle a Dios. Amén. Amén. Aunque no importe lo que allá afuera le digan, no importa lo que las circunstancias le digan, usted tiene que creerle solamente a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra en Josué capítulo 14, porque este es otro ejemplo muy bonito y el de Caleb. Josué 14:12. Y antes de leerlo, en esta ocasión, en esta historia es muy linda. Caleb tenía 85 años y él recordó que a sus 40 años Dios le había hecho una promesa y le dijo que él iba a darle el monte Hebrón, la montaña, ¿cierto? Y entonces, pero transcurrieron 45 años más tarde, Caleb se acordó de que Dios le había hecho esa promesa. Y así como Abraham, él sabía que Dios cumplía su palabra. Y entonces, dice, leamos juntos el verso 12, dice: pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb sabía lo que Dios le había dicho. Caleb sabía que ese monte le pertenecía, no importa quién viviera ahí, no importa quién estuviera allí, no importa cuántos años estuviera. Y miren que que Caleb no miró su edad, él miró, era la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, pero Caleb dijo algo muy importante. Él dijo: Jehová esté conmigo y los echaré como él ha dicho, ¿cierto? Pero él sabía que él tenía que luchar ese monte. Él no pretendía, que no era que Caleb, cuando Dios le dijo así, Caleb entonces llegó allá al monte y llegó ante los anaseos y les dijo: ok, se me desocupan de aquí porque Dios me dijo esto. No, o a lo contrario, que los anaseos, todos los gigantes y toda esa oposición llegaron y dijeron: bueno, don Caleb, adelante, tome asiento, quiere un cafecito, aquí nos vamos y cualquier cosa a la orden. No, señor, esos eran gigantes y eran huestes espirituales de maldad. Amén, como las que enfrentamos tú y yo, que nos quieren robar el territorio que Dios ya nos dio. Amén. Entonces, usted tiene que entender ese principio bíblico, así como lo entendió Caleb, que él tenía que irlo a luchar. Él tenía que pelear eso. Sus hijos son territorio suyo, se los dio Dios. Usted tiene que pelear por ellos. Su salud se la dio Dios. Usted tiene que pelear por ellos. Amén. Su familia, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted tiene que pelear por su cuerpo. Amén. Su iglesia, sus hermanos son su territorio. Tenemos que luchar los unos por los otros, permanecer unidos. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, espiritualmente hablando es lo mismo, es el mismo principio, hermanos. Usted tiene que recordar en cada dificultad que hace más de 2000 años alguien pagó el precio por usted. Alguien dio su vida y no hizo cualquier sacrificio, sino un sacrificio completo, radical en esa cruz del Calvario, cuando Él dijo: consumado es. Amén. Entonces, usted tiene la facultad de pelear contra todo principado que esté ocupando su territorio y lo que a usted le pertenece. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por usted. Amén. Entonces, usted tiene que decir como Caleb, no echar para atrás, sino que decir:
el Señor está conmigo y los voy a derrumbar. Amén, porque Él lo ha dicho. Amén. Entonces las bendiciones de Dios, si usted lee en la palabra, son ilimitadas. Para cada situación que usted y yo se nos presente, hay una promesa establecida en la palabra de Dios. Que la desconozcamos no nos hace exceptos. Entonces, tenemos que conocer qué tenemos en la palabra de Dios para poder pelear por ello. Cada situación, hermanos, no hay ninguna. Jesús pagó por todo, absolutamente por todo en la cruz del Calvario. Por todo lo que tiene que ver en el hombre espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, pero esas bendiciones solo le echan mano a aquellos quienes son capaces de tomar decisiones radicales. Amén. Si usted un día se siente así, si otro día se siente así y no toma una decisión y no sabe qué es lo que quiere, no le va a poder echar mano a lo que Dios tiene para usted. Amén. Entonces, Dios es radical. ¿Saben por qué? ¿Cómo erradicó Dios el pecado? Tomando una decisión radical. Se encarnó, tomó nuestro lugar y pagó un alto precio por ello. ¿Se imaginan? Wow, tremendo, ¿cierto? Entonces, si alguien tenemos que aprender a ser radicales a nuestro Padre Celestial. Amén, porque ya Él decidió lo más difícil. Todos sabemos Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y dice que Él nos amó. Él decidió amarte a ti y a mí. Y aún nos ama, aún con todos nuestros defectos, Él nos ama, ¿cierto? Y no porque Él lo obligaran, ni porque fuera su obligación, porque Él lo decidió. ¿Cuántos saben que el amor es una decisión? Amén. El amor no es un sentimiento que florece, no, el amor es una decisión. Usted decide, usted y yo decidimos amar, ¿cierto? Así como lo hizo Dios. Entonces, dice la palabra en Juan 10, si usted lo lee, que nadie obligó a Jesús a dar su vida. Él la puso porque Él dijo que Él tenía el poder para ponerla y para volverla, ¿qué? A tomar, ¿cierto? Asimismo usted tiene un poder dado por Dios, una autoridad, y es en tomar sus decisiones, su libre albedrío. Amén. Entonces Dios le ha dado el poder de decidir. Y en ocasiones quizás por eso no vemos a Dios manifestado haciendo milagros en nuestra vida. Quizás a veces luchamos tanto tiempo con una misma situación y no vemos nada y hacemos, oramos y todo. Pero quizás Dios está esperando, tú estás esperando que Dios haga algo y quizás Dios está esperando que tú hagas algo y tomes una decisión radical. Y en esta mañana vamos a ver 4 puntos. Porque el primer punto es una de las decisiones que tú y yo tenemos que tomar si en realidad queremos ver a Dios manifestado, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que aquel que ama obedece, ¿cierto? Y vendrá a Él y se manifestará a Él. ¿Qué es manifestarse? Algo que pasa, ¿cierto? Algo que se ve, algo que se manifiesta, ¿cierto? Entonces, a veces Dios no se ha manifestado. Miren la condición de Dios para manifestarse a Él. Obedecer, ¿cierto? Entonces, hay que tomar decisiones radicales, mis hermanos. Y la primera en esta mañana es soltar el pasado. Amén. Todos tenemos un pasado, ¿cierto que sí? Bueno o malo, pero tenemos un pasado. ¿Ok? Y lo bueno es que hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Y aunque haya sido bueno, nuestro Padre es más bueno. Es mejor que nuestro pasado. Y aunque hayamos sido malos, igual, aunque haya sido malo el pasado, igual Dios puede transformar todas esas situaciones. Amén. Entonces nosotros no tenemos por qué estar mirando las cosas que ya pasaron, las cosas viejas. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas y aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a soltar el pasado. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Amén. Y Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Lo leía nuestra hermana Wandy. Porque o aborrecerá a uno y amará ¿qué? Al otro. O estimará al uno y menospreciará ¿a quién? Al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ojo, el problema aquí, que quede claro, no son las riquezas, ¿cierto? Porque el Señor es rico, ¿cierto? El Señor es el dueño de todo. ¿Ustedes se han puesto a imaginar cuánto vale el universo? Sáquenle una cuenta, ¿cuánto puede valer el universo? Estrellas, luna, todo eso tan bello, las galaxias. Échale un cálculo, a ver, yo creo que no podemos, ¿cierto? Jamás. El Señor es rico, el Señor es el rey, el dueño de todo, ¿cierto? El problema, amén, déselo fuerte al Señor. Pero ojo, el problema no son las riquezas en sí. El problema es nuestro corazón si amamos más las riquezas. Amén. Cuando no reconocemos que lo mucho, lo bueno, yo creo que nosotros somos los que tenemos ese defecto de medir entre cantidades. En que tengo poco y otro tiene más. Creo que esa es una mala costumbre de nosotros. Nosotros siempre tendremos, si usted tiene a Dios, usted tiene mucho, usted tiene en abundancia, amén, tiene todo. Porque siempre vivimos pensando afuera y no miramos todo lo que tenemos, ¿cierto? Y allí, si no tenemos cuidado, hay una línea tan delgada en que se nos van nuestras fuerzas tratando de tener más y más y más y más, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un balance, mis hermanos. Nuestra casa es primero, nuestros hijos son primero, nuestro ministerio es primero, la obra del Señor es primero, nuestro cónyuge, nuestra esposa es primero. Amén. Nuestros padres son primeros. Amén. Y sobre todo Cristo Jesús es el primero en nuestro corazón. Amén. Entonces, el primero de primeros. Amén. Entonces, cuando los ángeles, por orden del Señor, sacaron a Lot y a su familia, dice la palabra que la orden de Dios fue que no mirara ¿a dónde? Atrás, ¿cierto? Y la mujer de Lot desobedeció, miró hacia atrás. Y fue porque su corazón todavía estaba en Sodoma. Todavía su corazón está diciendo, ay, qué tiempos aquellos. Ay, cuando yo tenía. Ay, cuando yo era joven. Cuando yo tenía. ¿Cierto? Ay, siempre estamos echando el ojito para atrás. No nos convirtamos en estatuas, hermanos. Convirtámonos en esos obreros aprobados para el Señor, extendiéndonos, como lo dijo Pablo, extendiéndonos hacia dónde, hacia adelante. Amén. Dicen que sabe cuál fue la clave de Jesucristo. Usted lo lee en la palabra, la clave que Jesucristo tuvo para aguantar y seguir. Esa fortaleza en su espíritu, mirando, dice Hebreos, la gloria venidera que le esperaba al lado del Padre. Así usted y yo tenemos que mirar, amén. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Ya dejemos ese pasado atrás, amén. Entonces, porque a veces cuando las cosas no salen cuando queremos, ojito atrás. Ay, no, es que no, eso no me cuadra, ojito atrás. ¿Cierto que somos así? Yo soy la primera que levanta su mano porque es que la palabra nos ministra a todos, amén. Todos somos humanos y miramos atrás, tenemos esa tendencia. Pero nosotros tenemos que desarrollar que el Señor quiere que no le demos lugar a eso, sino que miramos hacia adelante, amén. Entonces, buscaba el arado. El arado es una máquina, un instrumento en la agricultura antigua, y dice que el que lo tomaba para manejarlo decía que para hacer los surcos, para preparar la tierra donde se iba a sembrar, esa persona no podía mirar atrás, lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque es que ¿cuál era la consecuencia? Que todos esos surcos iban a quedar todos torcidos. Entonces, por eso es la indicación de Dios. Nosotros no podemos estar mirando atrás y querer tener una vida de victoria.
No podemos pretender eso. Si nosotros estamos haciendo los surcos para nuestra tierra, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestro trabajo, para nuestro negocio, etcétera, para todo en cada área de nuestra vida, nosotros no podemos estar arando esa tierra y mirando para atrás. ¿Por qué? Porque cuando vengamos a ver para el frente, todo eso está torcido y decimos, ay Dios, ¿qué pasó? Y le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Cuando nosotros somos los responsables. Amén. ¿Cuántos van a poner la mano en el arado y no van a mirar atrás? Amén. Amén. Pero también hay un segundo punto, porque es que no solo es que nos quedemos allí, que nos puede pasar que nos quedemos como estatuas, sino que es que tenemos que avanzar. Así como lo dijo esa historia que les contaba, esos 13 hombres tomaron la decisión y ¿qué? Avanzaron. Dijeron, bueno, listo, nosotros vamos para las que sea, ¿cierto? Ellos no se quedaron allí, los otros se quedaron atrás, pero ellos hubieran podido también permanecer ahí, quedarse ahí pensando ¿qué hago? No, ellos tomaron la decisión de avanzar con su capitán. Y el segundo punto es avanzar. Josué 18, 1 al 3. Josué 18 del 1 al 3, dice la palabra del Señor, y este es Josué diciéndole al pueblo. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y eligieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus. ¿Cuántas? 7. Las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué le dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Diga otra vez, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces miren aquí, hermanos, hay mucha tierra, él todavía tenía mucha tierra por repartir. Y era porque ellos no les había tenido la intención siquiera de ir a coger esa tierra, a pelear por ella. Hermanos, aún queda mucho territorio por conquistar aquí. Amén. Pero el tiempo se acaba. El tiempo está corriendo y el tiempo no da espera. ¿Cierto que no? El tiempo avanza y si nosotros no nos ponemos las pilas, hay uno que sí se pone las pilas y ese es Satanás. Ese sí trabaja 24 horas, 7 días a la semana, overtime y todo lo que ustedes quieran, tratando de ¿qué? De atrasarlo, de engañarlo, de embolatarlo y ponerle una colombinita allí, entretenerlo. Mientras usted entonces o le pone para que mire atrás o para que no avance. ¿Y quién es el perjudicado? Nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que allí Josué encaró al pueblo. Entonces, cuando tú pongas tu fe en acción, el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Y la palabra del Señor dice que Él te va a dar los tesoros. El Espíritu Santo te va a dar a conocer los tesoros que Dios tiene guardados para ti. Pero tú tienes que dar ese paso de fe. Cuando el pueblo de Israel tenía el Mar Rojo, esa posición ahí al frente, en un momento Dios le dijo a Moisés, pero ¿qué tiene el pueblo que clama? Ya no es tiempo de clamar, es hora de que levante su vara y abra ese mar. ¿Vio? Él necesitaba que Moisés actuara, que mostrara una acción, para entonces el poder de Dios se desatara sobre esa situación. Amén. En sí mismo nosotros tenemos, a veces estamos esperando en el Señor y el Señor está esperando que nosotros nos movamos. Amén. Gedeón, cuando Gedeón fue lleno del Espíritu Santo, cuando dice la palabra, y usted lo puede leer en Jueces 6, el momento que Gedeón tomó acción y derrumbó todos los altares de Baal. En ese momento fue que el Espíritu Santo tomó a Gedeón y lo llevó a pelear. Y claro, se le levantó, porque si usted lee ahí en Jueces, vinieron los idólatras y todo el pueblo que adoraba a Baal y que les habían destruido todas esas estatuas, vinieron a buscar a Gedeón y a pelear con él. Y así mismo nos pasa espiritualmente hablando. Cuando usted empieza a buscar del Señor y derriba todos esos altares y usted empieza, ¿se le levanta oposición, sí o no? Claro, se le levanta, y de la brava, ¿cierto? Se levanta con el hijo, con la esposa, mejor dicho, con el trabajo, con la familia, con todo, ¿cierto? Está con el perro y el gato, con todo,
¿cierto? Y se aprietan las finanzas y ¿cómo voy a diezmar si no me... Todo se aprieta, ¿verdad? Pero ahí es donde en esa posición estuvo Gedeón. El momento que él derribó eso, ya el Espíritu Santo lo tomó. Así usted también, el momento que usted decidió por Cristo, el Espíritu Santo lo tomó a usted y a mí. Y Él es el que nos ayuda. Y Él le va a dar la victoria. Pero dice que ellos tuvieron la victoria. El Señor es tu defensor. El Señor, dice el Salmo 34, 5, 7. Los que miraron a Él, lo podemos leer en la pantalla. Salmo 34, 5, 7, ¿lo tenemos? Sí. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró ¿de qué? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que ¿qué? Le temen y los defiende. Jehová es tu defensor. Éxodo 14, 24 al 25, vamos a leerlo. Miren cómo defiende Dios a su pueblo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró. Entonces usted encierra esa palabra miró para que se dé cuenta que el Dios que le sirve tiene ojos y mira. Amén. Él no es un Dios indiferente que está allí. No, mírelo, déjelo que se arregle como puede. Él está mirando qué está pasando. Y dice... Y el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y el verso 25 dice, quitó las ruedas de los carros y trastornó gravemente. Miren lo que dijeron los egipcios. Entonces los egipcios y esa oposición que usted tiene va a decir así. Dijeron, huyamos delante de Dios de pactos. Amén. Porque Jehová pelea por ellos. Amén. Contra los egipcios, amén. Amén. Así que usted no tenga miedo, que Dios está con usted. Usted y yo hemos pasado noches duras. ¿Cuántos la han pasado aquí? Días difíciles que se nos desgarra el alma, ¿cierto? Que no tenemos fuerza siquiera, ¿verdad? Que nos duele nuestra vida, ¿cierto? Todos hemos pasado por esos momentos y quizás alguno lo está pasando, pero nosotros tenemos y hemos tenido claro que Dios pelea por nosotros. Y cuando nosotros descansamos en Él, amén, y cuando damos esos pasos de fe, y cuando usted va a la iglesia, cuando usted no siente ganas de ir, cuando todo se le opone y usted va y sirve al Señor, así le duela hasta el pelo, usted ve la gloria de Dios, amén. Resistir al diablo y él huirá delante de vosotros. Él tiene que huir, pero usted lo tiene que resistir. ¿Cuánto dura? Yo no sé. Eso no lo sabemos, ¿cierto? ¿Cuánto dura una posición? Pero usted, su comando de parte de Dios es que usted tiene que resistir. Amén. En sus sentimientos, en sus emociones, en la fe, en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, tercer punto, ¿cuánto estamos aprendiendo? Amén. Entonces, el primer punto era que no suelta el pasado, ¿cierto? El segundo, a ver si están atentos. Avanzar. Y el tercero es perdonar. Amén. ¿Quién dijo ese? A ver, por acá todo, ¿verdad? Tenemos que aprender a perdonar porque esa es la parte que más nos cuesta, ¿cierto? Humanamente es tan difícil perdonar, ¿verdad? Cuando nos han herido, cuando nos han ultrajado, ¿cierto? Es tan difícil, pero el Señor nos manda a perdonar. Amén. Mateo 5:23 dice, 23 al 24 dice, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Dios quiere que tú y yo perdonemos. Si no, nada de lo que hagamos por Él se lo lleva el viento, amén. Quizás por la misericordia de Dios, porque Dios es muy misericordioso, ¿verdad? Uno se queda aterrado porque Dios es tan misericordioso con nosotros. Y por eso a veces vivimos solo de la misericordia de Dios. Pero hoy vamos a perdonar, amén.
Amén. Y allí vamos a ver las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Dice en Mateo 18, 21 al 22, miren lo que le preguntó Pedro al Señor. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta cuántas? 7 veces, dijo Pedro. Hasta 7 le preguntó, Señor, ¿verdad que son 7? Señor, ¿verdad que solamente ya? Entonces me alejo y ya no lo veo más. No, una sola vez perdono y ya no, y todavía queda eso en el corazón. Y todavía si algo pasó, ¡pum!, se dispara enseguida y ¿cierto? Se remueve eso. No hay perdón verdadero allí, ¿cierto? Lo sanó por ahí encimita apenas, ¿ya? Y usted huyéndole y más el Señor le pone ahí a la persona o a eso, ¿cierto? Pero es porque hasta que usted no sane eso, aunque no sea, se va a encontrar a otra que va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo el amor. Porque es que hay algo que trabajar y no es en la otra persona, es en mí, ¿cierto? Y en usted. Amén. Porque es su corazón. Amén. Entonces, miren lo que le dijo Jesús. No, Pedro, no son 7 veces, sino aún 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Díganme. Infinito, amén. Hay bendiciones, mis hermanos, que están retenidas porque no ha habido un perdón genuino en nuestro corazón. Hay sanidades que no han sido liberadas porque no hay perdón en nuestro corazón. Hay puertas que no se han logrado abrir. ¿Por qué? Porque la única llave para abrirla es el perdón. Y usted y yo tenemos esa llave. No la tiene nadie más, ni la persona que le hizo daño. Usted es la que tiene esa llave, amén. Y usted decide cuándo abrirla con la ayuda del Espíritu Santo, porque humanamente no podemos. Yo lo intenté 1000 veces humanamente y nunca pude. Pero cuando yo intenté y dejé que el Señor, porque lo hacía a mi manera y yo creía que había perdonado, y otra vez cuando pasaba, ay, dolía y más dolía, se abría esa herida, ¿cierto? Pero cuando el Señor le permitía al Espíritu Santo y me metí con el Espíritu Santo y pasaban más cosas que me sentía más mal todavía, pero ahí fui entendiendo que, como dice la palabra, cuando los bueyes van y van y van, el sudor, el sebo, la unción, dice, ¡pum!, quiebra el yugo. Amén. Y llega el momento en que allí, sin usted darse cuenta, esa unción del Espíritu Santo lo hace perdonar. Amén. Amén. Así que vamos y no perdamos más tiempo, perdonemos. ¿Por qué? Porque el perdonar no es una sugerencia de Dios. No es que Dios le diga, mamita, venga, papito, si usted quiere perdone, si no, dice ok. No, Dios dice es un mandamiento de Dios. No es que si yo quiero lo hago y si no quiero no. Es un mandamiento de Dios. Y si usted quiere las bendiciones de Dios, usted tiene que someterse a la autoridad de Dios. Amén. Entonces, no es una sugerencia, es un mandamiento. Entonces, muchas veces vemos que no cambian las cosas, y cuando uno dialoga con la persona o está quizás en una consejería, ve que empieza a jalar y hay raíces de amargura allí. Sale ¿cómo se dice? Podredumbre, eso, se me trabó la lengua. Una pudrición, exacto. Porque es eso daña nuestro corazón, amén. Y saca, y hay cosas que hay perdón, hay odios hacia los padres, hacia los tíos, hacia los hermanos, en fin, hacia muchas cosas o hacia muchas personas. Y a veces esa persona ni se acuerda de eso y vive su vida tranquila. Y mientras tanto uno acá dándose mala vida, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el beneficiado en perdonarnos? Nosotros. Vivimos libres, vivimos para alabarle al Señor. Amén. Entonces, Hebreos 12, 14 al 15, porque aquí quiero que también tengamos cuidado algo, porque la palabra nos dice que tengamos cuidado con las pequeñas zorras. Y una pequeña zorra que se clava en el corazón sigilosamente para llevarlo a que usted tenga falta de perdón es la ofensa. ¿Por qué?
Porque la ofensa, todo problema grande fue pequeño un día, ¿cierto? Entonces a veces una pequeña ofensa puede causar un estrago grande en su corazón. Amén. Y dice, puede brotar una raíz de amargura con el tiempo. Hebreos 12, 14 al 15. Y yo le pregunto, ¿qué es una raíz? Algo que no se ve, ¿cierto? Usted no puede ver la raíz de una planta a menos que lo arranques. Entonces, Hebreos 12, 14 al 15 dice, seguid la paz sin que cuál verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchas sean contaminados. Wow, tremendo, ¿verdad? Porque Pablo le está diciendo a la iglesia, le está hablando a la iglesia, oigan, cuidadito ustedes permiten que les brote una raíz de amargura, porque eso les va a estorbar. Y a veces esas ofensas son pequeñas cosas que después se vuelven en cosas más grandes. Y la ofensa, mis hermanos, está en cualquier lugar. Ninguno somos ajenos a la ofensa. Está en nuestra misma casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia, en cualquier lugar. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. ¿Cierto que sí? Entonces, siempre va a haber alguien que malinterpretó algo, siempre va a haber algo que quizás nos hirió, una mirada, un gesto, una palabra, y especialmente nosotros también tenemos que aprender a ver que estamos en culturas diferentes, ¿cierto? Estamos viviendo en un país diverso. Y a veces lo que yo hablo, mis palabras no significan lo mismo de pronto que para donde es Mariel, ¿cierto? Que es de República Dominicana, o incluso hasta en Panamá o en Honduras, ¿cierto? A veces nos hemos sentado a conversar y son totalmente diferentes a veces los significados de las palabras, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros también tenemos que aprender a madurar en esa parte, ¿cierto? Y tenemos que también guardar nuestro corazón, amén. Entonces, allí pasa eso. Entonces, si nosotros vamos a vivir en la vida tomándolo todo personal, vamos a vivir siempre ofendidos, amargados, dándonos mala vida, ¿sí o no? Porque entonces no vamos a estar felices. Así es, coleccionando frustración, ¿cierto? Entonces, no esperemos vivir una vida de victoria, de gozo, de paz, si siempre vamos a estar ofendidos, ¿cierto que no podemos? Entonces, miren la palabra ofensa, ¿qué significa? Tiene un significado en griego. Dice que es carnada o es tentación. Perdón, carnada o tropiezo. Entonces, miren qué tremendo, ¿cierto? Es un tropiezo, la ofensa es un tropiezo. ¿Para qué? Para que usted pierda la bendición y usted se distraiga por una bobada, y perdónenme la expresión, a veces por bobada nos ofendemos, ¿cierto? Y vuelvo y yo levanto mi mano, porque es que somos así, ¿cierto? Entonces a veces nos ofendemos y no nos damos cuenta que el enemigo de nuestra alma nos está poniendo un tropiezo para que, allí. Y claro, yo dejé de luchar por mi bendición y vamos a ver que a veces con la persona que más nos pone tropiezos, ahí donde el Señor va a usar a esa persona para bendecirnos. Eso es, y por eso es que el enemigo le hace tanta guerra. Porque es que tu lucha no es con tu esposo, no es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con tu familia, no es con tu hermano. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, son contra los potestados que usted no puede vivir, pero usted puede percibir con el Espíritu Santo, amén. Y usted identifica allí y usted decide, ¿me voy a dejar ofender por Satanás o voy a coger eso y lo voy a echar a la basura? Usted decide. Usted tiene allí, siempre me acuerdo decirlo cuando dice la segunda mirada, ¿verdad? Y así eso lo podemos aplicar para la ofensa, en una conversación, en algo, en lo que sea. O que usted se enteró, usted va a recibir, usted tiene la decisión en ese momento de que si eso lo deja entrar a su vida, la ofensa, o simplemente lo escupe, amén, lo desecha. Piensen en una camisa, por ejemplo, cuando se mancha. La mancha más difícil en mi ciudad era la mancha del plátano verde. Que cae allí, eso mejor dicho es difícil. Entonces,
pero usted compra un producto o algo y dice que tiene que lavarlo enseguida, o la mejor opción es lave enseguida, ¿verdad? De una. ¿Por qué? Para que sea más fácil de salir. Porque si usted lo deja allí unos días, 2 días, meses, años, eso se pega más. Así mismo pasa con la ofensa. Si usted le da cabida en su corazón, eso va a quedar allí y se va a volver algo grande. Y dice la palabra una raíz de amargura. Amén. Entonces vamos, dice Primera de Pedro 2:23, vamos a Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, cuando nosotros pasamos la ofensa por alto, dice la palabra de Dios que el Señor nos honra, es nuestra honra. Amén. Entonces, por nuestro bien debemos decidir perdonar. El ejemplo más claro fue Jesús. Si usted lee y ve la vida de Cristo Jesús, Jesús no fue ajeno a la ofensa. Todo el tiempo le buscaban tropiezo. Y eso es lo que significa ofensa. Una vez le dijeron que los milagros que él hacía los hacía por el dedo de un príncipe, de un demonio, de Belcebú. Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que en la humanidad de Jesús no le dolió eso? Que su mismo pueblo le estuviera diciendo, oye, tú eres un endemoniado, ¿tú qué vas a ser el Hijo de Dios? Palabras más, palabras menos. ¿Ustedes creen que el corazón de Jesús humanamente no se hirió? Pero él decidió que, y miren cómo Jesús manejaba la ofensa. Dice, él no andaba por ahí diciéndole a sus discípulos, miren, vayan y aclárenle a ellos ese malentendido, que yo soy el Hijo de Dios. No, él no perdía tiempo en eso. Miren lo que dice 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23. ¿Quién cuando le maldecía, se está refiriendo a Jesús, no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Amén. Él le dejaba eso a Dios. Él no se ponía a discutir con la gente, a hacerle entender que yo sí soy el Hijo de Dios y que vine a morir por ti, que mira que yo hago este milagro. Él no trató de convencer a nadie. Él no le importaba. Sino que para él era más importante qué pensaba su padre de él, ¿cierto? Y que era Dios mismo quien le había dado su propósito, amén. Así usted mismo, usted no tiene que estar mirando lo que otra gente diga. Usted sabe quién es en Cristo Jesús. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie, amén, amén. Porque eso es lo que el enemigo quiere, estarlo distrayendo allí para que usted no alcance las bendiciones que Dios tiene para usted. Amén. Y encomiéndele la causa al Señor, que Él es justo. Entonces, dice también la palabra que cuando Él lo querían apedrear, en Juan 10, Él se iba. En otras palabras, ¿qué hacía Jesús? Se alejaba, ignoraba todas esas opiniones. Amén. Él no los enfrentaba, Él los trataba con el látigo de la indiferencia. Amén, pero con un corazón bueno y perdonador, amén, ¿cierto? Porque ese es nuestro corazón, el de Cristo, ¿cierto? Ese que perdona y que más bien dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, amén. Mateo 6:12 dice, y eso lo sabemos nosotros, y es la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Y perdona nuestras ofensas o deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque aquí quiero que seamos claros. Nosotros también ofendemos a otros. Amén. Así también recibimos ofensas. En algún momento de nuestra vida hemos herido a alguien, ¿cierto? Con una mirada, con un comentario, con algo que nos malinterpretaron tal vez. Hemos herido a alguien más, ¿cierto? Que sí hemos ofendido. Porque somos de carne y hueso, amén. Entonces, en ese momento para eso está esa oración, que nosotros tenemos que saber que estamos orando a Dios. No es que fulano me hace y fulano no, yo también ofendo, ¿cierto? Y a veces inconscientemente, conscientemente o inconscientemente podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, tenemos que pedirle perdón a Dios cada día si hemos ofendido a alguien. Aún inconscientemente, Señor, si ofendí a alguien, si no me di cuenta o algo, Señor, guarda el corazón de mi hermano. Y si nos hemos dado cuenta que es la derecha, hablar con la persona, ¿cierto?
tener humildad en nuestro corazón y explicar las cosas, ¿cierto? Porque no todos somos iguales, hay otras personas que se callan y se alejan, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente como los hizo el Señor, ¿cierto? No tenemos que darnos pena acercarnos a nuestro hermano y hablar las cosas, ¿cierto? Número 4, repasemos a ver. 1, ¿cuál era? 2. Ok, ¿y el cuarto? ¿Quieren el cuarto? El reino de Dios, amén. ¿Quién quiere el reino de Dios? Todos. ¿Pero qué es el reino de Dios? Amén. Es un gobierno. ¿Qué hace un reino? Gobernar, ¿cierto? Tiene sus leyes, sus principios. Así como el reino, los presidentes, todo un gobierno de un país, ellos escogen sus gabinetes, ellos tienen sus personas, tienen sus leyes, ¿cierto? Todo está ordenado. Y eso es una sombra de lo que es el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Dios, pero la diferencia es que es un reinado justo, ¿cierto? Quien lo gobierna es un rey justo. Entonces, Él también tiene sus leyes y Dios no negocia sus leyes con nadie. El gobierno terrenal, claro que lo hace, ¿cierto? Se transan, pero Dios no se transa, amén. Dios lo único que lo transa, podría decir, es un corazón contrito y humillado, amén. Eso sí lo derrite a Él, amén. Entonces, a veces Dios está esperando que usted tome la decisión que se ponga activo en el reino de Dios. Porque usted y yo no estamos aquí para sentarnos y recibir y recibir y recibir, no. Dios no necesita a usted y a mí, porque Él dice en su palabra que somos importantes en el reino de Dios. Y aquí ninguno es más importante que otro para Dios. Ninguno es más, ninguno es menos. Eso, nuevamente, eso lo tenemos nosotros como defecto. Pero en el reino de Dios todos somos importantes. Incluso la palabra nos enseña que aquel que quiera ser grande en el reino primero tiene que ser ¿qué? Un servidor, el pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro maestro nos lo enseñó. El Hijo del Hombre vino para servir, ¿cierto? Dice, y no para ser servido. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por unos cuantos, por muchos. Pero muchas veces queremos, hermano, hacerlo como queremos. Nosotros queremos ser parte de la iglesia, pero queremos pasar por encima de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros hermanos que están en autoridad. Y sí, aunque se pueda tener una buena idea, se tenga que Dios le haya dado de pronto el don mejor o no sé, no creo, porque pues Dios da todo perfecto, ¿cierto? ¿Y cómo? ¿Cierto? Entonces, no podemos estar pasando por encima de nuestros líderes, ¿cierto? De los que ya Dios ha establecido y correr, y aunque no estemos de acuerdo, coger y ir a cambiar las cosas, no. Nosotros nos tenemos que someter, ¿cierto? Y hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces no podemos servir a Dios con nuestras condiciones, ni con nuestra manera de pensar, porque es que pienso así, así, así. No. Usted tiene que primero, y yo tenemos que ver qué piensa Dios, amén, y qué orden ha dado. Porque cada uno que estemos en cualquier lugar, en cualquier ministerio, ha sido puesto primero ¿por quién? Por Dios. Amén. Es la decisión de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, libro de Crónicas, primera de Crónicas, en el capítulo 13, narra el intento del rey David para traer el arca del pacto hacia el pueblo otra vez. Y sucedió algo. En primera Crónicas 13, del 9 al 11, dice, acompáñenme a leer. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y aquí lo que pasa es que cuando David y su pueblo van a buscar el arca, a traerlo nuevamente al lugar donde correspondía, David cometió un error.
y fue que trajo el arca en una carreta traída por unos bueyes. Y en el momento que la carreta tropezó, los bueyes tropezaron, el arca se movió y este hombre llamado Uza quiso agarrar el arca para que no cayera. Y vamos a ver que Dios encendió la ira de Dios y quebrantó a este hombre. Entonces, aquí el corazón de David estaba en lo correcto. Él tenía las mejores intenciones. Y así muchas veces nosotros podemos tener las mejores intenciones de servir al Señor, ¿cierto? Y de hacer lo correcto, y nuestro corazón ama al Señor de una manera transparente. Pero es que, hermanos, el arca del pueblo, mire lo que representaba para el pueblo, era el testimonio de Dios y su palabra. Merecía respeto y obediencia a la palabra de Dios. Y él estaba en lo correcto de traer el arca para el lugar a adorar. Pero él le faltó obediencia. ¿Por qué? Porque Dios había dado instrucciones claras al pueblo desde los tiempos de Moisés, cómo el arca tenía que ser transportada. Y no tenía que ser en bueyes, sino por los hombros de los sacerdotes o los levitas. Era el mandato que Dios había dado. El arca lo tenían que cargar en los hombros, de los levitas. Entonces parece que el rey David se le olvidó esa parte. ¿Cierto? Se le olvidó esa parte y desobedeció. Entonces a veces, pues, por eso les digo, el desconocer algo no nos excluye de pagar consecuencias. Entonces nosotros tenemos nuestro deber de saber cuáles son los mandatos de Dios y tratarlos de obedecerlos como Él quiere. Amén. Porque si no vamos a pagar consecuencias. Entonces ellos llevaban los bueyes y cuando eso pasa, eso quedó destrozado. Y el hombre pagó una consecuencia. Y estas consecuencias, hermanos, nos afectan hoy en día. En la iglesia se está viendo afectada por eso. Al querer hacer la obra de Dios a nuestra manera, como nos parece, y no como el Señor diga, como lo tenemos que hacer, a veces nos convertimos en piedra de tropiezo para otras personas que están llegando. Porque a veces llevamos mucho tiempo en el Evangelio y todavía luchamos con someternos a las autoridades de nuestra iglesia. ¿Y qué pasa? Sin darnos cuenta, a veces personas vienen y no entienden, ¿cierto? Porque son bebés espirituales. ¿Y qué pasa? Se van. ¿Y quién es el perjudicado? El reino de los cielos, por decirlo así, ¿verdad? Porque un alma se está yendo. Claro, el Señor lo va a llevar a otra a conocer. El Señor no va a dejar perder a su pueblo, ni al que Él le quiera dar su palabra. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas como Dios quiere, no a mi manera. No es que yo tengo mi relación con el Señor y el Señor sabe que así yo lo sirvo. No, nosotros tenemos que hacer las cosas, seguir un protocolo. ¿Quiénes tienen una empresa aquí? O trabajan en empresa. Yo creo que si usted monta una compañía, a usted no le va a gustar que venga, usted contrate a alguien y le quiera cambiar todo el protocolo. ¿Cierto que no? No, porque se le va a ir a la quiebra, ¿verdad? O porque está pasando por su autoridad. O tampoco podemos ir a una empresa y poner mis condiciones, no, porque es que yo allá por allá lo hacía así, lo hacía. No, cada empresa tiene su visión y su misión, ¿cierto? Así funciona en el reino. Cada iglesia tiene la doctrina santa de Cristo Jesús, ¿cierto? Y tienen sus protocolos de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a muchos factores. Entonces, hermanos, sometámonos a nuestras autoridades, amén. Y no continuemos siendo piedras de tropiezo para nuestros hermanos en la fe, amén. Nuestra buena intención debe ir acompañada siempre del conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Amén. A los estatutos de Dios. Aunque David fallaba, y eso lo podemos aprender, y aunque David fallaba, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Como usted y yo debemos de serlo, ¿cierto? Y cuando fallamos, reconocemos nuestro error y nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, ¿cierto? Y recuperar. Primera Crónicas 15, 14 al 15, dice cómo David enmendó su error. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras, o sea, de la manera correcta.
como lo había mandado a Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Mateo 11:29, ya vamos a acabar. Mateo 11:29-30 dice, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y encierra esa palabra, ligera mi carga. Usted lo recibe por la fe. Lo que sea que Dios le está pidiendo, hermano, en esta mañana, que usted tome una decisión y aunque le parezca difícil, usted hágalo por la fe. Amén. Porque es que dice allí, sus cargas ligeras. A veces nosotros mismos somos los que nos complicamos la vida diciendo eso. A mí se me grabó algo que el pastor nos dijo hace como 15 días o algo en una prédica. Dice que muchas veces hemos hecho esto psicológico. Que nos paramos aquí y mejor dicho, o que tenemos algo por hacer en la obra del Señor, cualquiera que sea nuestra misión, o que el Señor nos ha encomendado, lo volvemos psicológico y él no puedo y que no soy capaz y que no, eso lo hemos hecho y yo lo tomé tanto para mí y que es cierto, a veces nos ponemos, son cosas mentales en nuestra mente, amén. Entonces, cualquiera cosa que el Señor le haya dicho que usted haga por alguien, por una persona, por un hermano, cualquiera cosa que Dios le haya dicho, que trabaje en el ministerio de niños, en la limpieza o en el evangelizar, en fin, en cualquier cosa que el Señor le haya puesto en su corazón y que le esté demandando que usted hágalo, hermano, por la fe. ¿Por qué? Porque es que lo que sea que Dios le dé a usted, eso usted lo puede llevar. Cualquier cosa que usted esté atravesando, usted lo puede llevar. Porque Dios no nos va a dar una carga que no podemos llevar. Amén. Nunca. Porque Él lo dice ahí, su carga es ligera. ¿Ustedes creen que al cargar, eso era un cofre pesado? Las dimensiones de ese tabernáculo es tremendas, son pesadas. ¿Ustedes creen que solo 4 hombres iban a poder levantar eso, ese oro, todo eso? No. Era el poder de Dios cuando ellos tomaban esos tubos, barras, gracias, y el Señor. Entonces yo creo que era literalmente que ellos no cargaban al Señor, sino que el Señor los iba alzando a ellos, amén. E iba moviéndose y ellos flotando. Así mismo nos sentimos, amén. Así mismo nos sentimos cuando hacemos la obra del Señor. Cuando luchamos por ese negocio, cuando luchamos por eso que estamos estudiando, cuando luchamos por nuestra familia, por nuestros hijos, por perdonar, en fin, por tantas cosas, el Señor nos lleva de su mano. Amén. Termino con esto y yo quiero que se me coloque de pie para que se me estire un momentico. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos de Jesús aquí? A ver, todos, ¿verdad? Somos discípulos del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz y ¿qué más? Y sígame. ¿Cuántos van a seguir al Señor?